No es un control de tráfico, ni están haciendo pruebas de alcoholemia o parando por ir a una velocidad excesiva. Es uno de los muchos controles que esta tarde de viernes se han activado a las salidas de nuestras ciudades. ¿Y todo para qué? Bueno, pues para evitar que alguno o alguna se vaya de fin de semana al pueblo. Muy buenas noches, ¿qué tal están? Es el 6º día de confinamiento y aquí seguimos. La curva todavía está lejos de aplanarse, 279 casos más en las últimas 24 horas aquí en Castilla y León y 1000 más en toda España. Yo me estoy escuchando hablar desde hace unos días y me estoy dando hasta miedo. Hablamos de hospitales de campaña, de confinamiento, de desabastecimiento, de controles militares, términos bélicos que utilizamos con sorprendente normalidad desde hace una semana, cuando España entró en estado de alarma. Otro término bélico más. Muchos tenemos la sensación de estar dentro de una de esas películas apocalípticas tipo Contagio, pero lamentablemente no es una ficción, es una durísima realidad sin precedentes, y cuando esto pase, mejor dicho, nada será igual. Hoy en este Más que Palabra vamos a imprimir la huella sociológica a la crisis del coronavirus. Y para hacerlo contamos con nuestro sociólogo de cabecera, con Cayo Sastre. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nati? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Cómo va a salir la sociedad de esta época post-pandémica? ¿Cómo va a salir la sociedad? Bueno, bien, es un poco difícil saberlo, pero sí que nos podemos imaginar que algunas cosas van a cambiar. Pero quería un apunte antes de nada. Yo acabo de cruzar la ciudad, entonces no me he encontrado con nadie. Era como una especie de paseo por una distopía, quiero decir, nadie, no había nadie. Algunas veces unas luces de policía en algún cruce. Por eso me sorprende mucho las imágenes que has puesto al principio de esta gente que ha decidido marcharse de fin de semana, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que no sabemos si de fin de semana, pero la policía se lo imagina pero bueno, que pueda pasar. Ocurrió en Madrid, ¿recuerdas? Ha ocurrido en el País Vasco, entonces la gente se iba a los pueblos de Cantabria. Entonces, bueno, parece ser que la gente no ha entendido que se tiene que quedar en casa, que nos tenemos que quedar en casa, que la única forma de parar esto es aislarnos para que nadie nos... Bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces te sorprende las imágenes que has puesto al principio, ¿no? Las imágenes que estamos viendo, se para directamente, te piden los papeles y te dicen, ¿dónde va usted? Bueno, pues... ¿Cómo va a ser la sociedad? Bueno, esto es muy difícil de saber qué va a ocurrir, pero sí que marca un nuevo tiempo, probablemente marque un nuevo tiempo, pero no sabemos mucho más. Por ejemplo, hemos vivido una sociedad optimista. Todo el mundo viajaba, todo el mundo se iba de un lugar para otro. Es lo que algunos han llevado a la sociedad del movimiento. La gente se mueve constantemente, ¿no? Recuerdo que, no sé si lo dije ya alguna otra vez, pero este año 1.300 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos europeos, de los 28 de la Unión Europea. Bien, entonces la gente está en movimiento, constantemente está en movimiento. Cabify, Uber, el metro, los autobuses, los fines de semana, las salidas constantes, y de pronto a la sociedad la han parado. De repente, además. De repente, súbitamente, la sociedad se ha parado. Entonces, bueno, algunos, quizá los más jóvenes, quién sabe, va a descubrir que esto se puede parar en algún momento, que puede suceder algo que no te imaginabas. Entonces, quizá vamos a descubrir esto nuevo. Pensábamos que nunca se iba a parar y un virus ha parado todo esto. Esta sociedad optimista de bienestar, maravillosa, de viajes de vacaciones. Eso. Entonces, bueno, ¿esto va a cambiar algo? Bueno, probablemente despierte algo, descubra algo la gente con esta especie de situación post-pandemia. Y yo no sé si tú tienes esa sensación, pero yo sí tengo la sensación que si algo también ha sacado a la luz, es que a lo mejor por eso precisamente, porque somos la sociedad feliz, que nos gusta movernos, ir a todos los sitios, en la que las parejas trabajamos y en la que para moverte tanto tú necesitas a alguien que te cuide a los que pueden necesitar asistencia. Unas veces es a los niños, para que nosotros trabajemos, y otras veces es a nuestros mayores. Y ahí, en la atención a nuestros mayores, la crisis del coronavirus nos está dejando claro que esta sociedad no está a la altura. Vamos a ver estas imágenes. Son imágenes de la unidad militar de emergencia
entrando en la beneficencia de Valladolid, donde han fallecido 2 ancianos, 24 han dado positivos, 2 trabajadores también están afectados por coronavirus y la situación se repite en otros centros residenciales de la comunidad, donde están bajo mínimos para atender a estos ancianos. La situación todavía, lógicamente, es muchísimo más grave en Madrid. Hoy la consejera de Familia de Castilla y León pedía perdón por esta situación. Pedimos disculpas porque muchas veces nos gustaría llegar mucho más lejos de lo que llegamos, pero es imposible en la situación que tenemos. Pedimos paciencia de verdad, pedimos disculpas, estamos aquí trabajando para poder atender lo mejor posible a estas personas. Cayo, es dramática la situación de las UBIs, de las UCIs, pero es que es dramática la situación que se vive en las residencias dentro, a puerta cerrada. Sí, claro. Yo entiendo la consejera, pero vuelvo otra vez un poco al principio de nuestra conversación. Nosotros en esta sociedad moderna, en esta sociedad que vivíamos, que vamos a continuar viviendo y que puede que no cambie mucho, al final hemos vivido otras pandemias, se han vivido otras situaciones. ¿Recuerdas los atentados en Estados Unidos de las Torres Gemelas? ¿Recuerdas que se dijo en algunos casos que los terroristas serían algo, bueno, que no se atreverían ni a asomar la cabeza, ¿no? Bueno, pues bueno, siguieron matando, o sea, continuó el terrorismo, la violencia. Pero lo que quería apuntar en este caso es que nosotros hemos fiado en esta sociedad moderna a que funcionasen unas instituciones. Las instituciones funcionan, el Estado nos protege, las residencias de ancianos cuidan de tus mayores, la universidad te cuida, el instituto te cuida, todos te protegemos, ¿no? Esto ha funcionado, ¿no? Es verdad. Bueno, creíamos que funcionaba. Bueno, creíamos que funcionaba y quería llegar, ¿no? Entonces todo esto se basaba en un entramado institucional que ha dejado de funcionar. Y cuando ha dejado de funcionar, que es el caso que estamos viviendo, pues no hay nada que funcione, porque antes funcionaba la familia, la comunidad, las pequeñas comunidades, funcionaban otro tipo de entramado institucional en el que estaban implicada más gente, pero ahora funcionaban ahora las instituciones y han dejado de funcionar. Yo creo que este es el drama. Es que hemos delegado el cuidado de nuestros mayores, pero también la responsabilidad del cuidado. Hemos pensado que en quien delegábamos esa atención se iba a hacer cargo de todo. Y se da la circunstancia que ahora, cuando nuestros padres, yo no tengo padres, pero seguramente muchos ciudadanos tienen a sus padres en esa situación, en residencias, no pueden acercarse a ellos, porque no forman parte de su círculo. Van a quedarse en sus residencias, luego, en el mejor de los casos, puede que les trasladen a un hospital, donde tampoco les van a ver, porque no forman parte de su círculo más cercano. Estoy de acuerdo, Nati, no quiero que se me interprete lo que voy a decir, pero para nosotros movernos, para disfrutar, para irnos de vacaciones, para vivir la vida, necesitábamos dejar a los padres en algún sitio. No nos podíamos mover si les llevamos con nosotros. Ellos andan muy despacio. Entonces necesitábamos residencias, necesitábamos todo este estado de bienestar que nos protegía, ¿no? Bueno, el estado de bienestar en algún momento nos ha dejado de proteger porque hay una crisis económica, pero ahora se ha juntado la economía, la crisis económica con la pandemia y entonces es como, tienes la sensación, no sé si me explico bien, que todo se ha venido abajo o todo puede venirse abajo. O todo estaba venido abajo desde hace tiempo. Bueno, probablemente. Hemos podido estar a la altura, se dice ahora esa frase, porque claro, salen muchas frases hechas ahora, ¿no? Tenemos que estar a la altura de nuestros mayores, ellos nos lo están pidiendo, ellos pasaron una guerra o una posguerra y ahora nosotros se lo debemos a ellos. Se lo debíamos hace ya 10 años. Bueno, yo creo que siempre se lo debemos. Siempre debemos algo a los otros. Todos han construido algo, todos han hecho algo. Entonces siempre debemos algo. Probablemente es que nos hemos olvidado que debemos algo. Es que las tarjetas de crédito, quiero decir, perdona, no me malinterpretes, te ríes de lo que voy a decir, pero las tarjetas de crédito, que esta es una sociedad montada sobre tarjetas de crédito, sobre tengo crédito, gasto constantemente,
es invisible todo cómo funciona el dinero, ¿no? Y cómo funciona toda la economía. Entonces, bueno, pues la verdad es que no nos hemos dado cuenta de que debemos algo a alguien. Porque en último caso, si no puedo pagar, bueno, ya se encargará alguien de pagar. De hecho, ese fue el origen de la otra gran crisis que hemos padecido en los últimos años, la crisis económica, que tiramos del dinero y no había dinero. Claro, entonces, bueno, la verdad es que no debemos nada a nadie. Entonces, bueno, ahora aparecen tus padres de nuevo. Tienes que volver de vacaciones rápidamente para recogerlas, porque la residencia ha quebrado, porque la pandemia está quebrado con todo, porque todo ha implosionado, porque no hay gobierno, porque no hay autoridad, porque no hay nada. Y entonces, bueno, te preguntas qué está pasando. Yo creo que en algunos casos lo que estamos viviendo es como una especie de pesadilla. Pero cuidado, Nati, nos han dicho que la pesadilla terminará dentro de un par de semanas. Entonces, la verdad, no estamos muy preocupados, porque yo estoy pensando que dentro de un par de semanas podré en marcha otra vez la Champions, ¿no? Entonces, por lo tanto, quiero decir que lo vivimos también con cierta distancia porque creemos, y esto es la esperanza también, creemos que esto va a pasar. Entonces, por lo tanto, bueno, pues... Para volver a hacer nuestra vida. Bueno, vamos a seguir dando pasos. Ayer escuchábamos en este mismo programa el testimonio de la responsable de una de esas residencias de la comunidad que lo están pasando muy mal, la situación era crítica. Yo creo que como yo, que me quedé asustada por lo que estaba pasando, se ha quedado asustada muchísima gente que nos pudo escuchar, pero también hay otro colectivo que tiene muchas quejas. Es el colectivo de esas personas en las que recae la ayuda a domicilio, que es fundamental para las personas mayores, porque es en muchísimas ocasiones la única persona, no ahora que estamos en crisis, que estamos con esta crisis del coronavirus, sino de siempre, la única persona que ven. Hablamos con Begoña de Castro, que es representante sindical de CESIF en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Valladolid. Buenas noches, Begoña. Buenas noches. Gracias por atendernos desde tu casa, porque yo creo que también tenemos que controlar las presencias aquí. ¿Cuál es la situación de la ayuda a domicilio? Pues ahora mismo, mal, porque estamos trabajando sin equipos de protección suficientes. En un escueto protocolo que nos ha mandado la empresa nos dice que solo se nos proporcionarán mascarillas si hay sospecha de contagio. Entonces, con el riesgo añadido de que encima esos equipos de protección EPIs tendríamos que ir a recogerlos a las oficinas de la coordinación, que es un desplazamiento a mayores que me parece que pone más en riesgo aún todo. No quiero decir que tratamos con personas vulnerables, bastante vulnerables, con muchas patologías, y me parece que estamos aquí ahora mismo un poco vendidas todos, porque si de lo que se trata es de prevenir, yo creo que no se está haciendo todo lo posible. Porque vais de casa a casa. El problema es que vosotros no tenéis una única persona que atender. No. ¿Vais de casa a casa? Sí, perdona. Nosotros tenemos diferentes usuarios, dependiendo del tiempo que tenga cada usuario que le corresponda, pues podemos tener 3, 4, 5, 7 usuarios diarios, porque tienes que tener en cuenta que cada uno tiene, según su grado de incidencia, tiene concedido un tiempo. Entonces, claro, yo si tengo que ir a 7 sitios, teniendo en cuenta que esas personas tienen otras familias con las que se relacionan, entonces no queremos ser una correa de transmisión en la situación en la que estamos ahora. Entonces me parece que lo primordial son los usuarios, pero también nosotras tenemos familias y tenemos personas también muchas veces dependientes a nuestro cargo, padres,
etc. Entonces, nosotros lo que queremos transmitir ahora mismo es también, antes de que se me olvide, también quiero decir que aparte de nosotros somos del servicio de ayuda a domicilio, el ayuntamiento tiene un servicio de limpieza que también se está dando ahora mismo, también están sin protección. Entonces, lo que rogamos encarecidamente es que se nos proporcionen mascarillas y EPIs necesarios para prevenir y prevenir. Muchísimas gracias, Begoña, por habernos atendido, ¿eh? Y ahí queda tu queja. Bueno, Espero muchas gracias. que pronto tengas respuesta. Muchas gracias a ti, porque esto es un trabajo de todos. De todos, efectivamente. Y es salud pública. Y así no pido más. No pido más. Y que nuestros mayores estén lo mejor posible. Eso por descontado. Gracias, Begoña. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Que no hay mascarillas, que los ciudadanos se tienen que poner a hacer mascarillas, que parece que los políticos van detrás de las propuestas, de las necesidades de los ciudadanos. Tienen que hacer mascarillas, ponerse en contacto con una determinada empresa para que les haga o hacerlas ellas mismas en su casa, porque el gobierno no es capaz de traer mascarillas. Eso en China no pasaba. Yo no sé si después de esta crisis también vamos a comprobar que para gestionar determinadas crisis, no lo sé, yo te lo planteo. Está bien. Los regímenes autoritarios funcionan mejor, tristemente, lamentablemente. Bueno, vamos a ver, hay una pequeña polémica en torno que si democracia o autoritarismo o dictaduras funcionan mejor para resolver problemas como este. Bueno, yo no creo que funcionen mejor las dictaduras, está claro. Si vemos lo que pasaba en China, es más, ellos ocultaron información al principio. La dictadura ocultó información al principio, lo cual agravó el problema. Cuando ya el problema era muy grave, ellos aplicaron aquí su mano dura. Nadie sale de casa, aislamos, etcétera, lo que hemos visto. Bueno, yo tengo que decir que como occidental yo me reía un poco de lo que soportaban los chinos, lo que soportan los chinos. Vi algunas imágenes y llegué a esta conclusión, ¿no? Aplican mano dura. Bueno, yo creo que lo que tiene que funcionar son las instituciones. Funcionan las instituciones, es lo que tiene que funcionar. Y entonces las instituciones a veces tienes la sensación de que han quebrado, que no funcionan o que no responden a las expectativas. Y las democracias en particular han entrado, y esto hay evidencias por todas partes, han entrado en una especie de palabras, discurso, manoseo, constantemente las mismas palabras, generar expectativas. Y la democracia es algo muy especial, la democracia la tienes que construir, Nati, todos los días. Es como construir un cesto, tienes que construirlo diariamente. Hay un término en inglés que es to craft democracy, que es un trabajo artesanal. Por eso he recurrido a esta idea del cesto, ¿no? Entonces, claro, si tú no haces esto y lo que termina siendo es marketing, porque hay mucho marketing y puro marketing, pues ni la política, ni la democracia, ni nada existe, porque existe simplemente el marketing. Porque los partidos políticos están preocupados del corto plazo, de cómo van a salir de esta, de cómo no voy a perder mi puesto, cómo puedo manipular un poco mejor, cómo puedo intoxicar un poco mejor, pero esto es real. Utilizan Twitter, no los políticos aquí, en todos los países. Utilizan Twitter, mensajen, intoxican constantemente. Entonces, claro, la democracia ha dejado de ser democracia, se ha convertido en una especie de producto político, en palabras, palabras, palabras. Pero cuando has utilizado ya las palabras, tantas palabras y tantas veces y durante tanto tiempo, pues la democracia fracasa. De hecho, lo que más está llegando ahora por parte de los políticos son mensajes directos. A mí era un personaje, y lo he leído en algún artículo, casi de memes, no, casi no, es que lo era, el alcalde de Madrid, y de repente con un discurso de calle, de llamada directa al ciudadano, evitando hacer cualquier discurso político, se está ganando a la sociedad. Sí, en una ciudad que tiene el peor de los escenarios, que es Madrid. Probablemente aquí el que hable más claro es el que va a ser escuchado por los ciudadanos. Efectivamente. No sé si va a ganar la sociedad, va a ser escuchado. El que diga con claridad las cosas
es el que va a ser escuchado, porque ahora es cuando necesitamos que se hable con claridad, que nos expliquen por qué no llegan las mascarillas, que nos expliquen por qué no tenemos mascarillas, que nos expliquen cómo funciona todo esto que ha dejado de funcionar, que decían que funcionaba, ¿recuerdas? Decían que funcionaba. Sí. Entonces, bueno, yo creo que aquí está el problema, que ellos nunca... el discurso político se ha convertido en palabras, simplemente. Observa los discursos. Bueno, te digo algo más. Esta crisis o esta pandemia también está percibida, o como me preguntabas al principio cómo iba a funcionar esto, la sociedad, quiero decir, es una pandemia con los móviles, con la información, con los bulos, y entonces los políticos también tienen un montón de gente trabajando de esos móviles para intoxicar. Claro. Te lo digo porque en Estados Unidos, cuando han comenzado las elecciones, el candidato este que se presentaba, Bloomberg, este dijo, he contratado a un montón de gente. Lo reconoció. Lo reconoció para que intoxiquen las redes y hable mal del otro. Y tú te quedas sorprendido. Él lo dice. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Y yo creo que esta es la crisis de la democracia en sí misma, la crisis de los políticos. Entonces, claro, cuando escuchas al político, entre los móviles, los mensajes, los que intoxican, no te crees nada. Y aquí es otra vez cuando el ciudadano está... Claro, y el ciudadano ve, por un lado, que no tienen mascarillas y nadie les da solución. Pero bueno, pues vamos a hacerlo nosotros, porque eso podemos, llegamos, hacemos mascarillas. Pero lo peor es que ve que tampoco hay respiradores, que es algo básico, pero eso ya es tecnológico, y tampoco llega. Y además tampoco hay hospitales suficientes. Y se ponen a montar contrarreloj, porque aquí, como no somos chinos, lo que hacemos es hacer hospitales de campaña en lugares donde haya ubicación. Y eso es lo que se va a hacer. Se va a montar uno en IFEMA, un hospital de campaña con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. Va a tener 5.500 camas de hospitalización y de UCIs. Y en Madrid, uniendo a la Unidad de Cuidados Intensivos, en Madrid ya los intensivistas alertan. La situación se les está yendo de las manos y van a tener que empezar a dar prioridad a aquellos casos que tengan más esperanza de vivir. Esto es una afirmación a la que no queríamos llegar nadie, pero ahí está. Bueno, creo que ha ocurrido en Italia. Ha ocurrido en Hemos Italia. Oído esto en Italia. Pero todo esto lo vemos nosotros desde la tele, lo escuchamos, lo digo yo ahora, y no nos ponemos en la situación que tiene que pasar el médico. Claro, bueno, lo que nos ha ocurrido un poco, aparentemente todo el mundo está de acuerdo, que veíamos venir, estábamos viendo lo que sucedía en otras partes, en Italia en concreto, no ya en China, y no fuimos capaces de posicionarnos para hacer frente a todo esto. Insisto, nos hacía gracia cuando los chinos construían este hospital en 10 días, pero es un cuento chino, es una historia de los chinos, ¿no? Pensábamos que no te puede suceder, ¿no? Ahora estamos en lo mismo. Y aquí es donde yo creo que la política, no quiero fijarme en nadie, pero la política vuelve a ser responsable. Mejor, los políticos vuelven a ser responsables, ¿no? Pero si recuerdas un poco, Nati, cuando esto estaba sucediendo en China, o cuando esto estaba sucediendo en Italia, o cuando se veía venir, aquí estábamos con el cambio climático. Estábamos todos volcados con el cambio climático. Estábamos preocupados cómo se iba a mover Greta Thunberg para llegar a Madrid, cómo se iba a mover todo esto. Estábamos en el cambio climático, estábamos preocupados de otras cosas mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más modernas. Y la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿eh? Bueno, la responsabilidad de los medios de comunicación. Cogemos con un tema y hay que hacer autocrítica. Cogemos con un tema y no le soltamos. Me parece positivo algo que está sucediendo, porque va a parecer que esta noche estoy muy pesimista, pero no. Hay algunas cosas que son positivas. Los medios de comunicación están anunciando constantemente y hacen una campaña, mira a ver dónde te informas, no escuches bulos, nuestra información es fidedigna, porque nos habíamos olvidado también de esto. Otra institución que había quebrado. Los medios de comunicación como institución había quebrado.
y nos fiábamos de los tweets, de las redes, de lo que venía, de todo esto, ¿no? Entonces ahora se trata de recuperar, de volver a reconstruir los medios de comunicación. Así es, porque es curioso cómo el consumo de televisión que estaba cayendo, consumo de televisión o radio, y lo digo, o seguramente también el formato digital de la prensa. Es lo que más está, el punto para estar informado son esos medios, mientras hasta hace no mucho todo eran, me ha llegado por correo, claro, me ha llegado por un WhatsApp, y ahora de repente lo que es riguroso es lo que te cuenta un medio de comunicación. Entonces lo que me decías al principio, me planteabas lo que ocurre, cómo va a ser si cómo va a ser la sociedad post pandemia. Pues probablemente prestaremos más atención a los medios de comunicación, a los tradicionales medios de comunicación, porque yo he recibido ahí un WhatsApp con un artículo de un amigo y él me decía, pero bueno, no estoy muy seguro quién es el que lo escribe, él utilizó la expresión, no sé quién es este pájaro, quién escribe esto, ¿no? Pero lo cierto es que yo se lo he pasado a otro y el otro se lo ha pasado al otro, sin saber quién es el pájaro, en el sentido, quién es el que está detrás de todo esto. Entonces yo, por lo tanto, creo que hay que recuperar otra vez los medios de comunicación. Los medios clásicos de comunicación, el periodista, el que conoces, el que sabes, el que le has visto, el que le puedes chequear, el que le tienes, no de vecino. No, pero le pones cara. Le pones cara. Entonces puede que no sea así, Nati, ¿eh? Sí, puede que todo esto se quede en nada. Se quede en nada. En palabras. En palabras. No en más que palabras. Es que probablemente haya una recuperación de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Yo lo que no quiero es entrar en depresión social, porque no sé si nosotros estamos aquí, tanto tema malo, tanto... Yo lo comentaba hoy con una compañera, con Nuria. Digo, tenemos que tener cuidado a la hora de dar informaciones, porque yo personalmente me niego a dar imágenes de los féretros apilados, transportados en Italia, que lo hemos visto ya, para que sean incinerados. A lo mejor muchas veces con tanta información tenemos una de dos, o nos hacemos inmunes, nos anestesiamos, o entramos en una depresión social. ¿Tú qué postura crees que deberíamos tomar? Bueno, es un tema complicado. Yo creo que hay que dar la información. Hay que darla, ¿no? Hay que dar la información. No porque vayamos a entrar en depresiones sociales, como has dicho, sino porque tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que estar informados. Y hay que dar esa información y otras muchas más informaciones, aunque presenten ese perfil un poco duro, pero creo que hay que dar la información. No lo sé, pero yo no trabajo en el mundo de los medios y ya sé que hay mucha polémica, cómo presentar la información, qué información dar, cuándo dar la información, qué imágenes, qué no imágenes. Bueno, pero lo cierto es que yo creo que necesitamos tener una sociedad informada. Bien informada. Bien informada. Y son los medios. Y son los medios, son los que conocemos, es el periódico. Yo compro el periódico todos los días, sigo picoteando por internet, pero necesito, y le sigo al periodista, y le conozco, y creo que es fiable, creo que debemos de volver a esto, ¿no? Entonces, bueno, puede que esto, la crisis o la epidemia esta, pues sea positivo en algún sentido, pero ya veremos a ver, insisto. Lo importante ante todo, y más en esta etapa de confinamiento, es mantener la higiene mental y gestionar nuestras emociones. Hoy nuestra compañera Ruth García nos habla de eso, de cómo evitar volvernos locos. Establecer una rutina en estos días de confinamiento es la única vía para mantener la estabilidad emocional. Lo dicen los psicólogos, no podemos quedarnos en casa sin hacer nada, porque eso genera angustia, depresión y ansiedad. Lo primero es levantarnos todos los días a la misma hora, desayunar y vestirnos. El pijama únicamente para dormir. Las personas que teletrabajan deberán establecer horarios y un espacio para hacerlo. Será cuando los niños desarrollen sus tareas escolares. En estos días la alimentación es muy importante y ahora más que nunca tenemos tiempo para cocinar. El ejercicio es importante. Nos ponemos el chándal, el calzado deportivo y a practicar. Tenemos que hacerlo todos los días. Somos seres sociales y tenemos que comunicarnos. Gracias a las redes podemos hacerlo.
Para la buena convivencia familiar es fundamental mantener los espacios limpios. Ahora podemos ordenar aquellas zonas para las que nunca tenemos tiempo. Cada día tenemos que aprender algo nuevo, así que es el momento de desempolvar los libros que teníamos pendiente o de actualizar idiomas. Internet es una fuente inagotable de recursos. El fin de semana es tiempo para el relax, es entonces cuando lo dedicaremos a los juegos en familia o a ver una buena película. Lo importante es mantenernos activos y tener una rutina diaria para que nos sea más fácil gestionar nuestras emociones. Lo dicho, buena información de una buena periodista. ¿Qué te ha parecido Pues esta intervención de Ruth? me ha parecido fantástico. Hay algo que quiero apuntar, mantener la rutina. Pero quería apuntarte que vivimos en una sociedad donde la rutina es aburrida. Ojo, quiero decir, habrás oído a los críos pequeños lo que se aburren. Tienes que mantener rutina, porque estamos sometidos a un mundo de estímulos constantes, ¿no? Y entonces mantener la rutina va en contra de ese mundo de estímulos. Entonces, por lo tanto, es importante mantener la rutina, pero se ha visto como algo negativo. Lo que pasa es que en este caso estamos encerrados en la habitación, tenemos que mantener la rutina, levantarnos, cuidarnos, ducharnos, preparar la comida, mantener la rutina, mantenernos activos, mantenernos firmes, ¿no? Pero en el fondo, la rutina en esta sociedad en la que vivimos se ha visto de una forma negativa, porque la rutina va contra el consumo de estímulos constantes. Y entonces esta sociedad se basa, estoy haciendo un poquito de sociología de esto de andar por casa, se basa en el estímulo constante, en el consumo constante, en ir al centro comercial, en ir de vacaciones. Te preguntan, bueno, los periódicos informan constantemente lo que no te puedes perder este fin de semana, lo que tienes que hacer, lo que tienes que visitar, lo que tienes que consumir y los libros que tienes que leer antes de morirte. Lo anuncian todos los fines de semana, ¿no? Entonces, por una parte es estresante, entonces ahora tenemos que estar parados, tener rutina y esto tenemos que tener control sobre la situación. Por eso me ha parecido muy bien lo que ha contado Ruth. Ruth, fantástica. Nos vamos a ir al descanso y luego te voy a preguntar si tenemos que dejar que los niños se aburran. Luego me lo contestas. Volvemos en unos minutines.